Bienvenidos a Palabras con Salud, un punto de encuentro donde hablamos con los mejores expertos para cuidar nuestro bienestar. Soy Marina Montiel y aquí cada palabra cuenta para mejorar tu salud. En este episodio hablamos de los pies, una parte fundamental de nuestro cuerpo que requiere una atención especializada. Abordaremos algunas de las lesiones más frecuentes como juanetes, papilomas o uñas encarnadas. Y para todo eso hoy nos acompaña el doctor Raúl Ramos, podólogo y director clínico del Centro Podoactiva Olavide en Madrid. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Palabras con Salud. Gracias a ti. Bueno, para empezar, explícanos un poco qué es la podología y por qué es tan importante esta práctica para los pies. Es una especialidad sanitaria que se dedica al diagnóstico y tratamiento de las afecciones de los pies. Entonces, es importante desde el punto de vista de que quien nunca ha tenido un dolor de pies no sabe realmente la importancia de este tipo de patologías. ¿Cuáles son las patologías más comunes o más frecuentes que se ven día a día en la clínica? Hay unas patologías que engloban lo que es la parte como de piel, como puede ser la uña encarnada, papilomas, hongos, durezas, queratosis, y luego está la parte de deformaciones que podríamos denominar osteoarticulares, como juanetes, dedos en garra, metatarsalgias y ese tipo de patologías. Has nombrado, creo, una que me atrevería a decir que casi todos alguna vez en la vida la hemos padecido, ¿no? La uña encarnada. Eso es. Que hay veces que escuchamos hablar de uña encarnada, es uña incarnada, ¿no? Encarnada. ¿En qué consiste esta patología? ¿Y por qué es tan común? Es una condición clínica en la que el borde de la uña penetra en el tejido que la rodea, que normalmente es en el primer dedo y se le denomina rodete ungueal o rodete de la uña. Entonces se produce un enclavamiento de la uña en la piel, produciendo pues irritación, inflamación, eritema, incluso infecciones bastante frecuentes y muy doloroso. Hay mucha gente que sufre esta patología y no acude a un experto como un podólogo y vive con ello cuando creo que es bastante sencillo, ¿no? Darle solución, efectivamente. Sí, es muy frecuente que la gente tenga esta patología, asuma como que es frecuente, cuando en realidad se produce pues, o por cortes incorrectos de la uña o porque la uña ya crece de una manera anormal y normalmente hay muchos de ellos que acuden a profesionales que no están especializados en la solución de este tipo de problemas, pero que tienen una solución muy, muy sencilla y definitiva de por vida, en el caso de que sea necesario. ¿Y de los juanetes qué nos podrías contar? O sea, brevemente una explicación para adentrarnos en esa patología que tanto escuchamos hablar de ella. Sí, es muy frecuente. Es una deformidad, así a grandes rasgos, de la articulación del primer dedo, de la articulación del dedo gordo. ¿Vale? Entonces los huesos se desalinean, el primer dedo empieza a desviarse hacia los otros dedos y se empieza a producir una prominencia en la parte interna de esa articulación que con el roce del calzado y deformándose produce una situación dolorosa. Y del neuroma de Morton, que hemos escuchado tanto hablar porque bueno, ha sido la afección que ha sufrido nuestra reina. Sí. ¿Qué nos puedes decir del neuroma? El neuroma es un crecimiento anormal del tejido que rodea al nervio. Entonces, este nervio que pasa entre los metatarsianos, con el uso de calzado que es un poquito más estrecho, más angosto de lo normal, se produce una irritación de este nervio, produciendo una sensación muy dolorosa cada vez que el paciente da un paso. Hemos hablado de la uña encarnada, sí. Que bueno, el tratamiento a priori, la solución puede ser bastante sencilla, sí. Pero hay veces que hay que intervenir. Correcto. ¿Cuándo hay que intervenir este problema? Bueno, lo primero es intentar no intervenir. Intentas con medios que son un poco menos agresivos, realizar un corte correcto de la uña, dar consejos al paciente de cómo tiene que hacerlo, pero cuando esto empieza a afectar ya su calidad de vida y empieza a hacer un procedimiento que empieza a repetirse cada 30-45 días, tiene que acudir a la consulta, pues en ninguna especialidad clínica tú entiendes que una persona vaya repetidamente al profesional. Entonces se le ofrece la posibilidad de, con un método intervencionista quirúrgico muy sencillo, pueda solucionar el problema en muy poco tiempo. ¿Por qué hay personas que tienen que acudir, o sea, que se les repite tanto esta complicación?
Normalmente por cortes incorrectos de la uña, calzado muy apretado, incluso hay gente que necesita utilizar, por ejemplo, medias de compresión. Esta compresión repetida sobre la uña produce que se enclave repetidamente. ¿Y esa intervención quirúrgica puede tener algún tipo de complicación? ¿Cuándo se incorpora el paciente a su vida normal? Es una intervención como cuando uno va al dentista a realizarse un empaste o una endodoncia, procedimiento con anestesia local, el paciente sale andando y desde el día siguiente puede hacer una vida absolutamente normal. Y en cuanto al juanete, Raúl, ¿qué operaciones, qué tratamientos hay para poder afrontar esta enfermedad? Lo primero es diferenciar por qué se ha producido ese juanete. En una cantidad numerosa de ocasiones es por el uso de un calzado que comprime mucho el pie. Entonces, lo primero es recomendar al paciente que cambie el uso de ese calzado tan estrecho a un calzado más anatómico, más funcional. O sea, podemos decir que el juanete sale, en la mayoría de los casos, aparece por el uso de un mal calzado. Es uno de los factores muy predisponentes. Luego hay unas condiciones genéticas, unas condiciones anatómicas de la estructura ósea de esos pies, pero uno de los factores más predisponentes es el uso de un calzado más apretado. ¿Y qué tratamientos tenemos para eso? Aparte de analizar esa parte del calzado, una vez que los juanetes ya han aparecido, ¿cómo se pueden tratar? El tratamiento es fortalecer el pie, y si hay que reestructurar y volver a realinear esas estructuras que se han deformado, el tratamiento es quirúrgico, única y exclusivamente quirúrgico, y es una solución definitiva. ¿Y en qué consiste ese tratamiento quirúrgico? Consiste en volver a realinear esas estructuras que se han deformado. Lo que hemos hablado antes de que se han desalineado los huesos que forman la articulación del primer dedo, pues hay que volver a alinearlos en su sitio. ¿Es doloroso? ¿Qué miedos pueden tener esas pacientes cuando se enfrentan a ese...? Esa es la pregunta más frecuente en consulta. Es una cirugía que hace muchos años tenía una mala fama por su dolor posoperatorio, pero con las técnicas actuales de cirugía de mínima incisión o incluso cuando hay que hacer cirugía convencional, pero ahora mismo los procedimientos actuales y más modernos es una intervención totalmente indolora. El posoperatorio, el paciente los primeros días los pasa con unos antiinflamatorios y analgésicos normales y a partir del tercer o cuarto día ya no precisa de tomar absolutamente nada. Pueden andar desde el día siguiente con un calzado postquirúrgico e incorporarse a sus actividades de la vida diaria en función de su actividad laboral. No es lo mismo operar a una persona que está trabajando 8 horas de pie que una persona que es administrativa, pero la incorporación es muy, muy, muy temprana. Hay personas que viven con esa patología que les impide hacer una vida a lo mejor normal por miedo a operarse. ¿Qué complicaciones pueden tener unos juanetes que no se operan? La deformidad en el pie, en ningún caso, una vez que ya está establecida, va a ir a menos. Es decir, una vez que la deformidad ya está establecida, se mantendrá así o irá a más. Entonces, primero se empieza deformando el juanete o la articulación del primer dedo, pero posteriormente se empiezan a deformar los dedos menores, empiezan a tener lo que se conoce como metatarsalgias, dolor en la zona de apoyo de los metatarsianos. Es decir, es una patología que siempre va a ir avanzando peligrosamente para el paciente. Y en cuanto al neuroma de Morton, ¿Sí? ¿Qué tratamientos tenemos? Pues el primero de los tratamientos es... El zapato. El zapato, ¿vale? Entonces, luego, lo que podemos hacer, hay diferentes tipos de procedimientos para solucionar esa inflamación del nervio. Se pueden hacer desde métodos de rehabilitación física normales, infiltraciones de corticoide locales en la zona, y luego hay procedimientos ahora que están muy de moda, como por ejemplo la radiofrecuencia, que es una emisión de una energía localizada en el nervio, una energía térmica, para interrumpir esa transmisión dolorosa que está produciendo el nervio. La uña encarnada y los juanetes, la uña encarnada se ve. Cualquier persona que tenga una uña encarnada creo que lo ve. Y lo siente. Y lo siente, que es creo que lo más doloroso. Hasta en la cama. Totalmente. Yo la he sufrido y es algo horrible. El juanete obviamente también se ve, pero el neuroma de Morton, ¿cómo cursa? ¿Cómo puede saber una persona que lo sufre, que lo tiene? ¿Y qué es eso? ¿Qué síntomas da? Es los típicos síntomas de un dolor
de un nervio, de un dolor neuropático. Es un dolor tipo quemazón, irradiado, es decir, empieza como en la base de los dedos y se irradia hacia los dedos. A veces el paciente dice que es una sensación eléctrica, como de un calambre. Hay otros pacientes que tienen la sensación de tener, ellos refieren que tienen como una arruga en el calcetín, sin tener realmente esa arruga, pero es que el nervio tiene diferentes maneras de manifestarse. Pero desde luego calzado y con calzado estrecho es muy doloroso. Una vez que se ha tratado el neuroma, Sí. ¿puede reproducirse de nuevo o no? Depende los tratamientos que hayas realizado. Es decir, por ejemplo, cuando en algunos de los casos que tenemos que llegar a hacer una exéresis quirúrgica de ese fragmento del nervio, pues una vez que lo has quitado ya no se reproduce. Se puede dar una condición clínica que se llama neuroma de muñón, que es donde se ha cortado el nervio, se puede producir como una cicatrización anómala del mismo, pero lo normal es que una vez que lo has tratado no vuelva a reproducirse la patología. ¿Y por qué en algunos casos no se corta desde el principio para que no se vuelva a reproducir? Porque al fin y al cabo el cortarlo y el hacer una incisión quirúrgica ya es un procedimiento invasivo y agresivo. Y a día de hoy hay técnicas, por ejemplo, como la radiofrecuencia, que es un procedimiento no invasivo, en el que el paciente desde el día siguiente puede hacer una vida muy normal. Y si somos capaces de solucionarlo con ese tipo de técnicas, pues al igual que en otras profesiones y en otras especialidades, todo lo que tiende a ser ahora mínimamente invasivo tiene una predilección sobre el tratamiento de estas patologías. Creo que se hace muy poco tiempo, ¿no? Se anestesia la zona. Se anestesia un poquito la zona y a través de una aguja que tiene un terminal activo, una punta activa, se emite una energía térmica hasta una temperatura importante de 80-81 grados, que lo que produce es una ablación de ese tejido, en este caso del nervio. Entonces, al producir una ablación de ese tejido nervioso deja de transmitir ese dolor. Vale. Esa emisión de energía se produce durante 90 segundos. ¿Y en 90 segundos acaba la intervención? Sí, bueno, ¿Podemos decir? nosotros, por ejemplo, nos gusta, en vez de hacer solamente una emisión de 90 segundos, hacemos 3 en diferentes localizaciones del nervio a lo largo de su recorrido, pero son 3 aplicaciones de 90 segundos y ya está. ¿Y el paciente inmediatamente puede volver a su vida normal? Sí, es como un procedimiento, como una infiltración, pero en vez de infiltrar un producto, lo que se hace es emitir una energía. Salen andando de la clínica, los primeros días se recomienda apoyar con un calzado un poquito acolchado, tipo como una deportiva, y hacen una vida totalmente normal. El nervio, debido a la emisión de esa radiofrecuencia, durante unas semanas puede verse levemente irritado, pero el paciente lo maneja con analgésicos normales y ya está. Y en cuanto a los juanetes, una vez que un juanete se opera, ¿se puede volver a reproducir o una vez que lo hemos operado nos olvidamos del juanete para siempre? Lo importante es operarlo bien. Y no todos los juanetes son iguales, es decir, al ser una deformidad hay deformidades más leves y deformidades más severas. Y en función de eso hay diferentes técnicas quirúrgicas descritas. Entonces, cuando siempre se habla de que se ha reproducido un juanete... Sí, es que he leído bastante sobre eso. Correcto. Eso es porque la técnica quirúrgica que eligió el profesional en la mayoría de las ocasiones no fue la adecuada para corregir completamente esa deformidad. Eso puede ser la primera causa. Y la segunda, que el paciente vuelva a utilizar un calzado que vuelve a provocar esa deformidad. Es decir, no tiene sentido operar a un paciente que tiene juanetes que se le ha causado por el uso abusivo de un calzado estrecho y que desde que se le da el alta vuelva a intentar utilizar ese tipo de calzado. No es de recibo. Porque cuántas operaciones o cuántos tratamientos, mejor dicho, para operar el juanete tenemos dependiendo de qué pie. Habrá descritas más de 100 técnicas diferentes. ¿De verdad? Sí. Entonces, ahora últimamente, con el uso de técnicas de cirugía de mínima incisión, todavía más técnicas descritas de las de cirugía convencional de antes, el uso de estas técnicas hace que el paciente pueda incorporarse a sus actividades de una manera mucho más rápida y con menos molestias que antes. Hemos hablado de algunas de las patologías, enfermedades más frecuentes, sí, que casi todas tienen algo en común y es que debemos de tener unos buenos hábitos
a la hora de calzar nuestros pies. ¿Cuáles son los hábitos que como experto nos recomiendas? Tanto a las mujeres como a los hombres, porque creo que es importante para todos. Totalmente de acuerdo. Aunque las mujeres somos las que más tacones usamos. Y zapato más estrecho. Zapato más estrecho. Sí, pero es por una cuestión de estética, ¿vale? Entonces, yo creo que lo más importante es sentido común. Es decir, el pie debe de ir en un tipo de calzado que no lo comprima y que permite que los dedos estén bien alineados y bien dispuestos en el suelo. ¿Eso quiere decir que todo el mundo tenemos que ir con un calzado determinado excesivamente ancho? No, es que no todos los pies son anchos. Yo tengo un pie tirando a estrecho y entra en un calzado convencional. Pero hay gente que tiene el pie muy ancho y a lo mejor necesita un calzado de horma más ancha. ¿Eso significa que nunca podéis llevar tacones? No. Hay diferentes tipos de situaciones en la vida en la que alguien tiene que ir vestido más arreglado, o incluso deportistas que tienen que utilizar un calzado específico para una actividad deportiva y tienen que ir con un calzado que es un poco más estrecho. Por ejemplo, un futbolista, las botas de fútbol son calzado estrecho. ¿Estas personas desarrollan todos patologías en los pies? No. ¿Las patologías se heredan? Hay un componente genético en muchas de ellas, pero no... ¿Como por ejemplo? Hiperlaxitud, disposición de las estructuras óseas, pero eso no significa que todas las personas de una familia vayan a desarrollar una patología. Es decir, hay hermanos en los que los hombres pueden desarrollar un juanete y las mujeres no, cuando es una patología más frecuente de mujeres, por ejemplo. Y a la hora de elegir un buen calzado, Raúl, ¿qué tiene que saber la persona que va a comprarlo? Porque creo que todavía no hay una buena conciencia a la hora de elegir un calzado, o por lo menos yo me lo voy a llevar a la parte personal. Yo compro si me parece que estéticamente son bonitos o no. Y tengo zapatos que luego me destrozan. O sea, estoy completamente incómoda con ellos, me destrozan los pies, pero yo sigo pensando en la parte estética, quizá porque no tengo esa conciencia todavía de lo que un calzado malo que no me hace bien a mi pie me puede afectar a mi salud. Porque todavía seguimos comprando mirando la estética. Entonces, lo ideal es que no miraras la estética, miraras la funcionalidad de tu pie. Entonces, ¿cuál es el mejor zapato para ti? Aquel que no le haga daño a tu pie. Ese sería el ideal. Pero yo creo que el truco está en comprar aquello para la actividad que tú vas a desarrollar. Es decir, si tú tienes que ir un día a un evento y tienes que ir bien vestida, pues puedes ese día permitirte poner un calzado un poco más estrecho. Lo que no puedes hacer es pretender realizar con ese calzado una actividad para la que no está hecha ese zapato. ¿Qué señales deberían de alertar a cualquier persona a acudir a un podólogo? Dolor. Dolor y la formación, por ejemplo, en la piel de durezas, hiperkeratosis, pero yo creo que es el dolor. Aquellas personas que son deportistas, bueno, deportistas de élite y personas que hacen deporte a diario, ¿no? Antes de ejercer alguna práctica deportiva como pueda ser carrera, deberían de analizar su pisada y cómo andan y cómo corren para poder desarrollar una técnica perfecta. Bueno, muchas veces el cambiar una técnica de carrera para una persona amateur tampoco debería de ser un fin primordial. Es decir, eso para los atletas de élite, que una técnica de carrera pueden hacerle ganar unos décimas de segundo o unas centésimas, bien. Sí es importante realizar un estudio biomecánico antes de hacer cualquier actividad deportiva, al igual que también una prueba de esfuerzo. Es decir, es importante conocer en qué situación nos encontramos, qué tipo de actividad vamos a desarrollar y qué es lo mejor para normalizar a lo mejor nuestra pisada y que podamos tener un desarrollo mejor de esa actividad. ¿Y en qué consisten estos estudios de la pisada? Bueno, es un proceso, no es un proceso corto, es un proceso en el que se estudia rangos de movilidad articular, potencia muscular, cómo apoyamos en estática, cómo apoyamos en dinámica. También ponemos a los pacientes a correr en cinta, es decir, es intentar simular cómo se va a
comportar ese pie realizando esa actividad deportiva. Es decir, hay estudios biomecánicos que son un poco más generales para todo el mundo, pero cuando vienen atletas de élite de diferentes especialidades, intentamos también adecuar ese estudio biomecánico a su especialidad. Entonces es intentar reproducir esa manera biomecánica que va a trabajar ese pie y esa extremidad inferior y en realidad todo el cuerpo, intentar reproducirlo para intentar disminuir el número de lesiones que puedan tener, sobre todo. Nos has contado muchísimos avances que se han producido en el sector de la podología en los últimos años, pero ¿qué esperas, Raúl, para estos próximos años? ¿Qué se está escuchando que puede venir a revolucionar más todavía? La inteligencia artificial es una de las claves del próximo futuro. La cantidad de datos que podemos tener de cada paciente, si eso lo pones en una inteligencia artificial, también te puede dar pautas de tratamiento en función de todos los datos que tú has recogido para próximas futuras patologías. Y también creo que, por ejemplo, en el ámbito quirúrgico, en el que el desarrollo de las técnicas de cirugía de mínima incisión, cada vez tendremos instrumentos más finos, más precisos, los portales anatómicos en los que hagamos las incisiones cada vez serán más pequeños, habrá ópticas más pequeñas. Yo creo que ese es el futuro. ¿Os apoyáis ya en inteligencia artificial? Sí. Nosotros en el desarrollo de los soportes plantares personalizados, de las plantillas, tenemos una base de datos, gracias a Dios, ya muy amplia, en la que nos da la posibilidad de saber cuál va a ser el tratamiento que mejor va a ir en función de la patología del paciente. ¿Qué mensaje darías a aquellas personas que no consideran que la salud de sus pies sea una prioridad? Que cambien el concepto. Yo creo que realmente el que no es consciente de que la salud del pie es tan importante es porque realmente nunca ha tenido un dolor de pies. Los pies, al fin y al cabo, son los que los conectan con la tierra, son como las ruedas de nuestro coche, y si no somos capaces de cuidar los pies, vamos a tener muchos problemas. Porque los pies conectan con otras enfermedades, es decir, el no tener una buena pisada puede afectar a otras patologías, articulaciones, sí, como por ejemplo... La rodilla, la cadera, problemas en la espalda. Sí, sí. Es una entidad clínica como tal, la patología del pie, y que afecta a todo el cuerpo. Bueno, pues la entrevista ha llegado casi a su fin, pero me gustaría, Raúl, que nos contaras algún experto, compañero, alguna persona que te ha inspirado a lo largo de tu carrera y que te gustaría, ¿por qué no?, escuchar aquí en Palabras con Salud. Bueno, yo creo que mi socio Víctor Alfaro es una de las personas ahora mismo de una referencia importante en el campo de la podología. Y mis otros dos socios, que son el doctor Cabestany y el doctor Pedro Nogales, yo creo que ahora mismo son las personas a día de hoy en España con más proyección y creo que referentes a nivel nacional. Pues doctor Raúl Ramos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Un placer, encantado de volver a coincidir contigo. Les invitaremos para que vengan al podcast y nos sigan hablando del pie y de la salud de nuestra pisada. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y a todos los que nos escucháis, pues muchísimas gracias una semana más por acompañarnos en este espacio. Y bueno, ya han escuchado. Cuiden de su salud del pie para tener un largo camino en esta vida. Gracias.